Bienvenidos a Eso es como todo, un podcast presentado por Jesús Vidal. Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de Eso es como todo. En el programa de hoy vamos a hablar de las expectativas. Las expectativas, por definición, son la esperanza de realizar o conseguir algo y la posibilidad de que algo pase. Eh, es algo que todos nos hacemos, ¿no? A todos nos pasa. En mayor o menor medida, incluso diría que es algo automático, que no racionalizamos. Sin embargo, es cierto que la mayoría de las veces nos afectan de manera negativa. Porque, porque no tienen que ver con la realidad, ¿no? Que después nos encontramos. Y eso nos genera sí, una frustración respecto a eso. También está relacionado con el fracaso, con el primer episodio. Está relacionado con el fracaso porque básicamente hacerte una expectativa casi siempre lleva al fracaso. Por lo que decía antes, porque nunca se cumplen al 100%. Y, y anticipas cosas que no tienes la certeza, vamos, de que vayan a pasar. Es una forma fácil de vivir en una zona cómoda e idílica. Es casi como un mecanismo de autoprotección, porque porque intentas hay una realidad que no te gusta, ¿no? O un momento presente que no te gusta e intentas llevártelo a tu terreno, intentas crearte en tu cabeza una realidad paralela que te hará feliz o que te mantendrá contento en un estado de ánimo más óptimo durante el tiempo que dure. Eh, pero está abocada al fracaso, obviamente, y no, sí, no tiene ese peso ni esa duración. Eh, es algo momentáneo. Eh, por lo tanto, esto me lleva a otro tema que es la importancia de vivir en el presente. Otro tema relacionado. Como decía, nuestra cabeza lo crea para escaparse del presente, ¿no? De un momento presente que no es satisfactorio. Por lo tanto, es muy importante vivir en el presente. Hay una frase que me encanta, ya en el primer episodio cité dos frases que me encantan porque resumen en muy poco espacio bastante sabiduría, que es no existe otro momento que no sea el momento presente. No existe más. El futuro es incierto y en el peor de los casos puede que incluso ni llegue a suceder. Y el pasado ya no tenemos poder sobre él y no podemos cambiarlo. Por lo tanto, vivimos como atrapados en un momento, atrapados en el momento presente y en el momento actual que vivimos, y ese momento se va renovando cada vez más. Pero aún así es eso, todo lo que nos llevamos, todos los aprendizajes, tanto lo bueno como lo malo, los errores, los logros, las alegrías y todas las emociones lo experimentamos en ese momento, lo experimentamos metidos dentro de ese marco. Por lo tanto, es ese momento al que hay que aprender y hay que tratar de sacarle el máximo jugo posible y de vivir con entusiasmo ese momento que se va renovando constantemente. Eh, por lo tanto, también el problema de vivir en el futuro que decía, que comentaba que pasa con las expectativas, es que no está garantizado, que nadie te asegura que vaya a ocurrir. Por lo tanto, es algo cómodo. O sea, es algo cómodo porque no ha llegado nunca y siempre te queda en tu cabeza esa posibilidad. Siempre cabe la probabilidad y la posibilidad de que lo que tú piensas acabe pasando. Por muy descabellado que te pueda parecer mirando hacia atrás. Aquí os quiero hablar de un ejemplo porque yo confieso que era un profesional. Era un profesional en las expectativas, era una máquina, mi cabeza era una máquina una máquina 24 horas sin interrupciones de crear expectativas.
Y a mí me solía pasar eso, que llegaba un momento que ya considero que de por sí es automatizado, ¿no? Ese proceso, más que consciente. Le gana la partida la automatización. Pero cuanto más, como cualquier cosa, eso es como todo, como cualquier cosa, cuanto más la haces y más la prolongas en tu vida, más la perpetúas, eh, con más facilidad se hace. Y en mi caso me pasaba totalmente eso, o sea, yo cuando algo no me gustaba en el presente, cuando algo no era satisfactorio con mi visión o con mi gusto, con mi ambición, en ciertos casos, me iba al futuro. Me iba al futuro y pensaba en un futuro idílico en el que la realidad sería, o sea, sí sería como yo quería, como yo imaginaba. Y entonces estaba cómodo. Es cierto que a veces incluso llego a pensar que el cerebro como que creas esa especie de mecanismo de supervivencia en la que si tú no estás cómodo con algo, pues por lo menos no, o sea, busca la comodidad, vamos, es como está en constante búsqueda de la comodidad y del confort. Por lo tanto, vivía en esa fantasía. Y iba pasando el tiempo y cada vez que pasaba el tiempo eso se renovaba. O sea, eso seguía perpetuándose y creciendo y era como, bueno, quizás ahora no esté en la situación en la que quiero estar, pero dentro de 2 meses sí lo voy a estar. Me autoconvencía. Cuando pasaban esos 2 meses, eh, veía que no había llegado a la situación que pensé tiempo atrás, por lo tanto, volví a renovarlo y decía, bueno, ahora no, pero pasará, pasará. Y vivía en esa constante rueda de, sí, de expectativas y de vivir en el futuro. Eh, También es cierto que o sea, las expectativas nos afectan en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Que no dependen de nosotros. Y yo, por ejemplo, también me ocurría con personas. A todos nos ha pasado que idealizamos a personas que creemos. Cuando conoces a alguien, siempre tiendes a idealizarlo. Y más cuando esa persona te resulta atractiva. Yo en mi caso, pues, por ejemplo, a alguna chica que me gustaba, pues tendía a eso, a idealizarla y a colocarle rasgos de carácter, rasgos de personalidad, mmm, muchas, o sea, bueno, miles no, pero cientos de virtudes y de cosas siempre positivas. Incluso a llegar a ese punto de endiosar a alguien, ¿no? De pensar casi que es perfecto con todo lo que tú tienes en la cabeza, o sea, es como representa ese ideal que tú tienes, que tú te has creado. Y claro, todo eso lleva a una decepción enorme cuando descubres que nadie, o sea, que las personas al final son como, cada uno con sus particularidades son como son y no son la idea que tú te has formado de ellos. También ocurría con situaciones. En cierto caso, me pasó, por ejemplo, que un trabajo que yo creía muy alineado con mi propósito y con el tipo de profesión que yo quería desarrollar, resultó no ser así. Resultó ser... Claro, cuando esas expectativas están tan exacerbadas, tan llevadas al límite, la hostia es tremenda. Es más grande todavía. Que incluso en este caso llegué a disfrutar ese trabajo y a encontrarle aspectos positivos y aspectos que me llenaban. Pero claro, ya empezar, ¿no? Partir de ahí, partir de esa decepción y de ese fracaso propio en tu mente, de decir, joder, no era como yo creía. Y es como ya partir de menos de cero. O sea, entonces tienes que hacer un esfuerzo extra para que eso te acabe gustando y lo acabes disfrutando. Es algo que hay que minimizar lo máximo posible. Y mis dos principales formas de mejora han sido pues la meditación, que, que ya os digo desde ya, os aviso que pronto se vendrá un capítulo sobre la meditación y hablaremos de ello,
de todos los mitos y de cómo a mí me ha mejorado mucho la vida y cómo exige compromiso, pero en mi caso es totalmente, o sea, vale totalmente la pena. Pero bueno, en este solo os voy a comentar las dos formas en las que me ha cambiado principalmente respecto a las expectativas. La primera es porque me hace centrarme mucho más en el presente, como os contaba antes. Cuando uno vive en el presente, vive mucho más feliz y disfruta mucho más de las cosas que le pasan, porque no está ocupado lucubrando ni está ocupado pensando o fustigándose con el pasado, sino que está atento, perceptivo y con su atención y su energía 100% puesta en el momento presente. Y también la tranquilidad. Con lo de la tranquilidad me acuerdo de un meme, pero bueno, no lo voy a comentar. Quizás algunos sabréis a cuál me refiero. Pero sí, es muy... O sea, para mí, yo soy alguien que soy muy inquieto, o sea, muy inquieto y muy activo mentalmente. Entonces, hay distintos modos de sacarlo, ¿no? Y que bueno, ya os iré contando sobre la creatividad y hablaremos de más temas bastante interesantes. Pero en este caso, os quiero decir eso, que me ha calmado, me ha bajado como las revoluciones. Así para decirlo rápido. Y me ha hecho estar más calmado y más perceptivo y no tan ansioso. Ni tan ansioso por el... Volvemos al ciclo. Ni tan ansioso por el futuro, ni tan... Sí, tan culpable en cierto modo en el pasado, sobre el pasado. O acontecimientos que me han podido ocurrir. Y después el segundo factor principal de mejora, pues puede sonar fácil, pero no lo es. Sobre todo cuando lo has hecho, cualquier patrón o cualquier hábito ya lo tienes muy arraigado dentro de ti. Pero es ser consciente cuando lo hago, o sea, pararme a pensar, pararme a analizar y a intentar entender y comprender por qué lo hago. Y ponerle freno. Y claro, cuando tú le pones freno a algo que has hecho repetidas veces, infinitas veces diría, al principio te cuesta mucho y prácticamente no consigues tu objetivo. Pero cuanto más sigues picando ahí la piedra y sigues intentándolo y haciendo ese esfuerzo, cada vez te cuesta menos hacerlo y cada vez ahondas más y perfeccionas esa habilidad y también digamos que tu cerebro sí, como que crea otra configuración distinta. Sí, por lo tanto, para cerrar diría que las expectativas, hablando en mi caso, y creo que se comparte con bastante gente, es algo que hacemos prácticamente en piloto automático y que tal vez que en la mayoría de los casos nos trae o nos daña más que nos beneficia, nos trae como infelicidad y por lo tanto pienso que es importante exteriorizarlo y hablarlo para que cada uno, bueno, primero para que reflexionemos sobre el tema, cada uno en nuestras propias vidas, y luego a nivel de compartirlo con alguien, con tu entorno cercano y de que no te pase desapercibido y a lo mejor pienses que ese malestar no tiene, o sea, no tiene razón, y yo creo que sí que la tiene, y que eso, frenar las expectativas y regularlas es algo importante y algo que nos hará mucho bien en el futuro y ya puede empezar a hacérnoslo en el presente. Así que nada, muchas gracias por escuchar este podcast y nos vemos en el siguiente.